Hola querido amigo y hermano que estás en este momento mirando este video. Quiero darte la bienvenida nuevamente a este estudio. Un estudio más de la fe de Jesús. Ya estamos casi llegando a la última parte de esa serie de la fe de Jesús que consta de 20 lecciones. Vamos en este momento a dar inicio a la lección número 18. Pero quiero que antes de que iniciemos esa lección, inclinemos el rostro y vamos a permitir que sea Dios quien nos ilumine para que mediante la sabiduría del Espíritu Santo podamos comprender este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Que así te invito a que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias por una nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en esta hora. Queremos, Señor, suplicar la bendición del Espíritu Santo para que Él sea quien abra nuestra mente y nos permita comprender tu palabra. Ilumínanos, Señor, y danos entendimiento, inteligencia y sabiduría para poder comprender este mensaje y también ponerlo por obra, aceptándolo, Señor, porque si tú lo has dicho, es porque así es y debemos obedecerlo. Ayúdanos pues, te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este momento vamos a dar inicio a la lección número 18 de la fe de Jesús. Esta lección tiene como título lo que la Biblia enseña del plan de Dios para la predicación del Evangelio. Vamos a mirar cuál es el plan de Dios para que el Evangelio pueda ser predicado en todo el mundo, para que todas las personas puedan conocer ese plan de salvación que ha dispuesto para toda la humanidad, para ti y para mí. Por lo tanto, dispón tu espíritu y abre la Biblia junto conmigo y estudiemos estos temas tan importantes, estos textos que nos van a enseñar temas muy importantes sobre el plan de Dios para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Que así iniciamos entonces con la primera pregunta de esta lección número 18. La primera pregunta es: ¿a quién pertenece el universo? ¿A quién pertenece? ¿Quién es el dueño del universo? Bien, vamos a mirar qué nos dice Salmos capítulo 24, el versículo 1 y el capítulo 50, versículo 12. Salmos 24, versículo 1 y el capítulo 50, versículo 12, dice de la siguiente manera. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el capítulo 50, el versículo 12, dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ¿a quién pertenece el universo? El universo pertenece a Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el dueño del mundo, del universo. A Él pertenece todo lo que hay, como va la repetición, en todo el universo. Entonces, ya sabemos que nada pertenece a ninguna persona porque ninguno de nosotros hemos creado nada. Todo lo que existe, todo lo que hay en el universo, todos los planetas, estrellas, las constelaciones, todas pertenecen a Dios. La segunda pregunta: ¿qué enormes riquezas posee Dios? Además de ser Dios el dueño del universo, ¿qué enormes riquezas posee Dios? Bien, vamos a mirar qué nos dice el libro de Ageo, el capítulo 2, versículo 8. El libro de Ageo es un libro que está en el Antiguo Testamento un poco antes de llegar al libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, un poco antes. Vamos a buscarlo. Ageo capítulo 2, versículo 8, que nos dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué enormes riquezas posee Dios? Bien, Dios es el dueño de la plata y el oro, de todo lo que existe en este mundo, incluyendo la plata y el oro, las riquezas, en pocas palabras, todo lo que son, con lo que el hombre hoy se vanagloria de poseer. Todas esas cosas pertenecen a Dios. Dios es el dueño de la plata y del oro. La tercera pregunta es: ¿gracias a quién obtenemos nuestros bienes? ¿Gracias a quién obtenemos nosotros nuestros bienes? Bien, veamos qué nos dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Libro de Deuteronomio, el capítulo 8, versículos 17 y 18, dice de la siguiente manera: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios,
porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si nosotros leemos este pasaje desde el versículo 11 en adelante, nos damos cuenta que Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel de que cuando entren a la tierra de Canaán, que Él les daría como posesión, se cuidaran de no olvidarse de Dios, de que no fueran a confiar en su fuerza, de que por la fuerza yo conseguí las cosas. No. Ahí sí, como dice aquí, yo soy el que te doy las fuerzas para obtener todas esas cosas. Entonces, gracias a quién obtenemos nuestros bienes, gracias a Dios, porque es Dios el que nos da la fuerza para conseguir lo que tenemos. Es Dios el que nos da el trabajo para podernos sustentar, el que nos concede el alimento, el que concede las formas para suplir nuestras necesidades. Como lo vimos en la pregunta anterior, Dios es el dueño de la plata y del oro. Dios es dueño de todo lo que existe en el universo, y Él es el que nos da las fuerzas para conseguir nuestras riquezas, para conseguir nuestros bienes, para conseguir nuestros títulos, para obtener nuestros logros. Si Dios algún día quisiera que no tuvieses nada, por más que tú te esfuerces, por más que tú luches, por más que tú te trasnoches, no podrías obtener nada si Dios no quisiera darte nada. Pero es Dios quien nos da cada día las fuerzas, las capacidades para obtener nuestros bienes y alcanzar también nuestros logros, cuando también, obviamente, de nuestra parte, ponemos el esfuerzo que debemos, pero es Dios el que da la victoria y el que nos concede ese privilegio de obtener los bienes y lo demás que podemos conseguir. Por lo tanto, siempre debemos dar gracias a Dios dependiendo solamente de Él, porque Él es el que nos da, nuevamente lo digo, las fuerzas, las capacidades de obtener los logros y nuestros bienes. Entonces nunca nos olvidemos de parte de quién es que tenemos lo que tenemos. Es porque Dios lo permite, es porque Dios nos lo concede. Sigamos con la otra pregunta. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Bien, ya vimos que Dios es el dueño de todas las cosas del universo, la plata y el oro, y Él es el que nos da las fuerzas para obtener nuestros bienes, nuestros objetivos, nuestros logros. Pero también de lo que hemos recibido, de lo que ganamos, ¿qué proporción de esos ingresos pertenecen a Dios? Veamos qué nos dice Levíticos 27, 30 y 32 y Mateo 23, 33. Empecemos entonces con Levíticos 27, 30 y 32 dice: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y Mateo capítulo 23, versículo 23, dice, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Bien, aquí vemos claramente que a Dios pertenece la 10ª parte de nuestros ingresos. Eso es lo que significa realmente la palabra diezmo. Diezmo es 10ª parte de lo que nosotros obtenemos, de lo que nosotros ganamos. ¿Por qué? Ya vimos, Dios es el dueño del universo, de la plata, del oro, y Él es el que nos da las fuerzas para obtener nuestros ingresos, para obtener nuestras posesiones. Y por lo tanto, Dios solamente pide de 10 partes, pide una para Él, dejándonos a nosotros 9 partes. ¿Sí? Él solo te pide la 10ª parte y nos deja 9 partes a nosotros. Esa parte que Él ha reservado es exclusivamente de Dios. Es lo que Dios pide como un acto de fidelidad, como muestra de reconocimiento de que es Dios quien nos da las cosas que poseemos, que nos da la fuerza, que Él es el dueño de todo el universo. Y esa parte que Él nos pide es precisamente para que pueda ser empleado en la predicación del Evangelio. Ya vamos a mirar cómo. Veamos la siguiente pregunta. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? ¿De cuántas cosas de las que poseemos tenemos que dar el diezmo? Muy bien.
Veamos qué nos dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomios capítulo 14, versículo 22. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Aunque aquí el autor está hablando, el Señor está hablando en el contexto del campo, porque en ese tiempo el pueblo de Israel se dedicaba a la agricultura, pide lo que diera la tierra cada año. Está también refiriéndose a todo lo que tuvieran de ganancia. Todas las ganancias que tuvieran apartarían para Dios el diezmo. Por lo tanto, es de todo lo que yo gano, todos mis ingresos que entran, la 10ª parte, una 10ª parte es para Dios. Dios se la reserva para Él. Nuevamente lo repito, una para Él, 9 para nosotros. Y con esas 9 que nos deja a nosotros, es para que nosotros entonces ya podamos emplearlo en nuestras necesidades, en nuestros deberes. Pero la 10ª parte, dice el Señor, es cosa sagrada para Jehová. Es sagrado de Dios y por lo tanto no debemos tocarlo porque es para Dios. La 6ª pregunta: ¿para qué se emplea el diezmo? Ahora sí, Dios se reserva esa 10ª parte, ese diezmo, de lo que nosotros ganamos y que le devolvemos a Él. Ahora, ¿para qué se emplea ese diezmo? Bien, vamos que nos dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14, dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, ¿para qué se emplea el diezmo? Bien, más exactamente, para el sostenimiento de aquellos que se dedican a la predicación del Evangelio. No es un tema arbitrario, no es una decisión arbitraria de una iglesia el solicitar los diezmos o que se devuelvan los diezmos que a Dios pertenece. Es que Dios mismo lo pide para que de esta forma sean sostenidos aquellos que se dedican a la predicación del Evangelio. Hay muchas personas, pastores, obreros bíblicos, evangelistas, que su vida la dedican a la predicación exclusivamente del Evangelio. Y entonces el Señor dice, para ellos es el diezmo, que vivan del Evangelio, que vivan de la predicación del Evangelio, sosteniéndose por medio de ese diezmo que el Señor pide que se reserve para la predicación del Evangelio. Tal vez dice, pero es que los pastores se roban el diezmo y se enriquecen con los diezmos y piden el diezmo para enriquecerse. Lamentablemente no puedo decir que eso no pasa. En muchos casos, sí, hay muchas personas que se valen de la palabra de Dios para un beneficio personal, egoísta, pero ya esto es responsabilidad de esa persona que emplea mal la palabra de Dios para solamente enriquecerse a sí mismo, porque el diezmo no es para enriquecer a una persona, el diezmo es para que se sostengan, para sostener a aquellos ministros, aquellos evangelistas, aquellos pastores que se dedican a la predicación del Evangelio y a la administración de la iglesia. Es algo que debe ser administrado correctamente y no de una forma egoísta para llenar mis bolsillos. Aquellos que hacen eso roban a Dios y tendrán que dar cuenta de Dios. Por lo tanto, como iglesia adventista del séptimo día, los diezmos que ingresan a la iglesia se administran bajo un grupo de personas que se encargan de vigilar los movimientos de ellos. Y cada pastor de nuestra iglesia adventista, ellos reciben un salario fijo mensual, como cualquier empleado de cualquier empresa. Por lo tanto, los diezmos no van a bolsillo de ellos. Hay una junta administrativa delegada por la misma iglesia, por los mismos miembros de iglesia. Y bajo esta supervisión, entonces, podemos comprender de que los pastores no llenan sus bolsillos con los diezmos, sino que ellos reciben un salario fijo mensual, como cualquier otro empleado. Este tema, si quieres saber un poco más, que no comprenda y quiera más claridad, entonces me puedes dejar tu comentario, me puedes dejar la información, o me puedes escribir al correo que está en la descripción de este video,
Allí entonces podemos dar una evidencia más clara, más amplia sobre lo que es el diezmo y cómo Dios lo emplea, cómo se debe emplear y cuál ha sido la historia desde el principio hasta el fin sobre los diezmos. Qué tan sagrado es y por qué debemos entregarlos al Señor. Mientras tanto, nuestro deber es ser fiel a Dios en lo que Él nos pide. Si otro se lo roba, ya es responsabilidad de esa persona que emplea mal lo que pertenece a Dios. Pero yo he cumplido mi responsabilidad con devolverle a Dios lo que a Él le pertenece, para que sea empleado en su obra como Él quiere que se emplee. Vamos a ir concluyendo entonces. La última pregunta de esta lección es: ¿qué bendición promete Dios? ¿Qué bendición promete Dios sobre nuestra fidelidad acerca de lo que Él pide de nosotros, lo que son los diezmos? Veamos qué nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿qué bendición promete Dios a aquel que es fiel en lo que Él pide de los diezmos, en la evolución del diezmo? Dios promete bendiciones sobreabundantes. Derramar sobre esa persona fiel bendiciones hasta que sobreabunde. Y estas bendiciones no quiere decir que entonces yo devuelvo a Dios el diezmo y entonces Dios me va a llenar de riquezas. No, es que Dios siempre te va a dar lo necesario para sobrevivir. Siempre te va a dar lo necesario para tu subsistencia. Siempre va a cuidar de ti. Siempre va a proveer todas sus bendiciones, y sus bendiciones no serán egoístas, porque tú eres fiel y por lo tanto Dios también premia tu fidelidad. Recuerda, no es una decisión de la iglesia, de los líderes de la iglesia, el pedir diezmos. Es una petición de Dios, es una orden de Dios. Y si Dios lo pide, simplemente debemos obedecerlo, porque es mi muestra de fidelidad a Dios y reconocimiento de que Él es el dueño de todas las cosas. ¿Qué debo hacer entonces frente a lo que hemos estudiado? Bien, miremos 3 puntos importantes sobre lo que debemos hacer. Primero, ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Segundo, devolver a Dios los diezmos y las ofrendas. Tercero, dar con alegría. ¿Sabe? Dios es amplio en misericordia. Dios nos concede cada día múltiples bendiciones. El hecho de poder estar vivos, de poder respirar, de poder movernos, es una muestra de la gran bendición de Dios y de todo lo que hace para que tú y yo podamos tener vida, podamos movernos, podamos ver y podamos apreciar las bellezas que hay a nuestro alrededor. Por lo tanto, nunca podemos decir que Dios no nos bendice. Y por lo tanto, si Dios nos bendice a nosotros, también debemos ser agradecidos con Dios y ser fiel a Dios en lo que Él pide de nosotros. Pero eso debe nacer también del corazón. No lo hagamos por interés, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos simplemente como por cumplir un requisito. Hagámoslo de corazón porque reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas, el que nos da la fuerza para conseguir lo que tenemos y en quien también podemos reconocer que es el proveedor de todas nuestras facultades, nuestros ingresos y todo lo que podemos obtener. Tomemos una decisión entonces. ¿Cuál es mi decisión? Mi decisión es: me comprometo a entregar con alegría lo que pertenece a Dios. ¿Sabe? Debemos comprometernos a entregar con alegría lo que pertenece a Dios, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, que a partir de ese momento tú puedas pedirle sabiduría a Dios para que te ayude a comprender más este tema. Y recuerda, no mires qué hacen los demás, que es que en muchas partes se roban el diezmo, que es que lo hacen para enriquecerse. Si alguna persona hace eso egoístamente, dando un mal giro a los recursos que Dios ha proveído para la predicación del Evangelio, nuevamente te digo, esa persona tendrá que dar cuenta a Dios porque está robando a Dios. El diezmo es para sostener a los misioneros, para poder sostener a los pastores, a los predicadores,
personas que se dedican a la predicación del Evangelio y que no tienen otra fuente de ingreso, porque están de tiempo completo en la predicación del Evangelio, que es nuestro deber, nuestra misión como iglesia, como pueblo de Dios, dar a conocer al mundo entero que Cristo viene pronto. Vamos a orar para finalizar este tema. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos muestras por tu palabra que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres el dueño de la plata y el oro, y que eres tú que nos das la fuerza para obtener nuestros ingresos y nuestros bienes, como también nuestros logros, nuestras metas, nuestros proyectos. Señor, queremos reconocerte como nuestro Dios creador, el sustentador de todas las cosas, y queremos reconocerte como el Dios dueño de todo el universo. Por eso, Padre amado, ayúdanos a poder ser fiel a ti en la devolución del diezmo y la ofrenda, que es algo que pertenece a ti, Señor, no nos pertenece a nosotros. Tú nos has dado 9 partes y solamente has pedido una para ti. Ayúdanos a poder serte fiel y no robar esa parte a ti, sino devolverla con fidelidad, para que el Evangelio también se pueda seguir predicando en el mundo entero y muchas personas más puedan conocer el plan de salvación y puedan llegar a tus pies para honra y gloria de tu nombre. Bendice a la persona que escucha este mensaje y permite que también el Espíritu Santo le ayude a aclarar este tema y que Él responda a tu llamado con fidelidad. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuevamente te digo, si algo te queda en duda de ese tema, si algo no comprendes o quieres aclarar más sobre si quieres profundizar más sobre este tema, solamente déjame tu comentario o escríbeme al correo y entonces estaremos en contacto, estaremos en comunicación para poder darte más claridad sobre lo que es el diezmo para la predicación del Evangelio. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a ser fiel a Dios en todas las cosas.